Sería para mí, todos aquellos que puedan encender su cámara, sería bueno. Cuando nosotros estamos en esto, eh, para el predicador, el expositor, es muchísimo más fácil y menos nervioso verlos, porque si no los miro, siento que es a mí mismo a quien le hablo. Entonces, todos los que puedan, les voy a agradecer que enciendan sus cámaras. Así que muchas gracias a los hermanos que están encendiendo sus cámaras. Vamos a ver entonces, vamos a compartir el tema de esta noche. Bueno, de esta tarde para ustedes y noche para mí. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar acerca del juicio en el santuario. Vamos a orar, vamos a pedir ayuda, oremos. Señor, queremos implorar tu sabiduría, Señor, que puedas ayudarnos, puedas guiarnos. Tú sabes que a lo mejor algunos hermanos o personas aquí presentes están pasando por dificultades, su mente está, tal vez está aquí, no está, tiene una lucha, lo que sea, pero te suplicamos que todas nuestras mentes puedan escuchar esta noche tu voz, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y darnos la fuerza, Señor, para poder aprender esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a hablar de este fascinante tema acerca del juicio en el santuario. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos acerca de voy a acomodar esto aquí, perdonen, y ya está. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de el juicio, entonces hay diferentes puntos de vista. Lo podemos ver desde el punto de vista de lo que concierne a Dios, porque no podemos descartar que parte central del juicio en realidad es Dios. El carácter de Dios es el que ha sido puesto en tela de duda de parte de Satanás. Pero también el ser humano tiene un lugar en el juicio. Entonces, como este tema es tan amplio, tan amplio, necesitamos acotar dónde nos vamos a estar ubicando. Entonces quiero enfocar este estudio más que lo que le corresponde a Dios, que sería otro estudio de la misma cantidad. Quiero enfocar el tema del juicio, pero con lo que respecta al hombre, que es con lo que estaríamos un poquito más identificados. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que el juicio tiene sus cosas positivas o negativas. O sea, no quiero dar a entender con esto que el juicio es malo por una parte y es bueno por otra parte. Lo que quiero dar a entender es que el juicio, hay cosas que no nos agradan de eso, las sentencias, la eliminación del pecador, la muerte del pecador, el derramamiento de la sangre, toda esa parte. Y entonces a veces creo que tenemos más presente todas las partes negativas del juicio por los contextos de los países en los que vivimos y pero quiero enfocar las partes positivas que a veces se olvidan un poquito, pero quiero partir de ahí. Entonces, el juicio es justificación. Mira, miren, en el libro de Deuteronomios 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, al fin de que vivas. O sea, el juicio, gracias al juicio, yo puedo ser justificado. Dios nunca va a justificar a alguien significa hacerlo recto. Y Dios nunca va a llamar a algo recto si no realmente no es recto. El juicio no se trata de un favoritismo de parte de Dios hacia mí. Y si Dios dice que yo soy recto y me ha hecho, es porque Él va a hacerme recto. Así que el juicio y todos los eslabones del juicio sirven para hacer del ser humano alguien recto. El juicio también es salvación. Por ejemplo, cuando en el diluvio Dios tuvo que determinar, es decir, este grupo, en el caso los antediluvianos, tuvo que decir Dios, este es un grupo A y este es el grupo B. Y entonces bajo ese dictamen Noé logró salvarse. De lo contrario, hubiese sido muy difícil para,
o hubiese sido imposible porque Noé hubiera estado en la cola con todos los demás. Así que gracias al pequeño juicio que se hace ahí, entonces Noé se puede sacar un veredicto y salvar a Noé. También el juicio es liberación, como ustedes recordarán. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios también tiene que distinguir entre a quienes liberar y a quienes no liberar. Entonces, ahí hay otro evento de juicio. Y por ejemplo, el juicio también es vindicación. Cuando nosotros vemos el libro de Job, vamos a darnos cuenta que Satanás ataca a los hijos de Dios y entonces Dios tiene que vindicar los nombres de los hijos de Dios y entonces poder defenderlos. Entonces, son todas estas cosas positivas acerca del juicio. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más en materia después de haber hecho esta, este paréntesis, y entonces vamos a hablar acerca de algunos elementos del santuario. Recuerden que el santuario es muy grande en muchos aspectos. Mi intención no es detallar el porqué de cada cosa. Voy a hacerle llegar al pastor esta presentación para que usted la pueda repasar y lo pueda tener presente. Pero miren, el santuario tenía dos partes principales. Tenía la parte del arca, el atrio, perdón, y el tabernáculo de la reunión. Entonces, la parte del atrio, los muebles que estaban en el atrio estaban construidos de bronce, y esto representa el ministerio que desenvuelve Cristo en la tierra. También estaba el tabernáculo de la reunión, que era la parte esta del lugar santo y el lugar santísimo, las partes juntas, y entonces todo lo que estaba ahí adentro era o de oro macizo o era recubierto de oro. Y esto representa lo que hace Cristo en el cielo. O sea, si yo quiero entender la vida de Jesús en la tierra, pues todo lo que se hacía en el atrio me va a ayudar muchísimo a entender lo que hace Jesús en la tierra. Y si yo quiero saber qué es lo que hace Jesús en el cielo, entonces todas las cosas que se realizaban en el lugar santo y el lugar santísimo me van a ayudar a entender qué es lo que él hace ahí. Entonces, prácticamente el ministerio de Cristo está partido en dos: lo que hace en la tierra y en el cielo. Y el santuario hace esa división con los materiales y con algunas reglas también que tenían estos lugares. Pero quiero que se queden con la mente de que tenemos dos partes principales: la parte de bronce y la parte de oro, la tierra y el cielo. Vamos a seguir entonces. Y tenemos un pequeño mapa de cómo está la distribución del santuario. Tenemos nosotros aquí, si me pueden confirmar si pueden ver mi mouse, no sé si lo logran ver. Esta era la puerta. Y se ve. Muchas gracias. Y entonces, miren, aquí tenemos nosotros la puerta principal, esta era mucho más ancha. Aquí tenemos nosotros el altar del sacrificio. A veces cuando nosotros leemos la Biblia, en especial en el Levítico, habla del altar, el altar. Mi consejo es que siempre identifiquemos de qué altar estamos hablando, porque este es el altar del sacrificio y aquí tenemos el altar del incienso. Entonces, a veces podemos confundirnos dónde está el sacerdote. Entonces, aquí tenemos el lavacro, tenemos otra puerta aquí, en la mesa de los panes de la proposición, tenemos el candelabro, tenemos el altar del incienso, tenemos otro velo que tenemos aquí y tenemos el arca del pacto. El arca del pacto lo vamos a mencionar un poquito más adelante, pero quiero que ustedes tengan presente que dentro del arca del pacto habían tres cosas que se guardaban. Una de ellas era la vara de Aarón, la otra era la tabla de los 10 mandamientos y una muestra del maná que había descendido del cielo. Entonces, este es el mapa del santuario. También tenemos nosotros las fiestas anuales. Y miren, yo les he pintado aquí si ustedes ven, hay dos colores. Este como cafecito va a representar el bronce y el amarillo pues va a representar el oro. En las fiestas anuales, estas primeras fiestas, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, representan las fiestas de primavera.
Y las he puesto de este color porque estas fiestas desarrollan el ministerio de Cristo en la tierra. Voy a hablar un poquitito acerca de eso, pero no nos vamos a meter a esa parte. La fiesta del Pentecostés en realidad está aquí de bronce, pero es un punto intermedio. Si alguien quiere saber más acerca de esto, de esta fiesta en específico, en su cumplimiento, en el deseo de todas las gentes, en el capítulo de el último, a vuestro Padre, ahí narran cómo se cumple esta fiesta del Pentecostés. Entonces, Jesús está arriba y están sucediendo unas cosas, pero en la tierra también están sucediendo otras cosas. Entonces, esta fiesta del Pentecostés en realidad es como mitad y mitad. Entonces, también están las fiestas de las trompetas, o las otras fiestas, las otras tres eran las fiestas de otoño. Estas tenían que ver con las cosechas de uvas, las primeras con el trigo y estas eran con la uva. Pero lo que quiero que ustedes observen es que hay unas fiestas que se van a cumplir o que se van a desarrollar, su cumplimiento se van a desarrollar en el cielo, y las otras, las primeras, se desarrollan en la tierra, que son el ministerio de Cristo aquí en la tierra y el ministerio de Cristo en el santuario. Y yo quiero que ustedes también observen que en la fiesta de las cabañas le he puesto un cafecito ahí de bronce, porque en realidad la fiesta de las cabañas no empieza en el cielo, en realidad. En la fiesta de las cabañas inicia cuando Jesús termina su ministerio en el lugar santísimo, viene por nosotros e inicia el milenio, o sea, nos viene a traer a todos y nos lleva al cielo. Y entonces durante estos 1000 años de los cuales habla Apocalipsis 20 son el cumplimiento de la fiesta de las cabañas. Pero si algo quisiera que ustedes pudieran llevarse de esta diapositiva es esa clasificación de fiestas, las fiestas que se desarrollan, que tienen un cumplimiento en la tierra y las fiestas que tienen un cumplimiento en el cielo. Entonces, para que lo tengamos ahí. Vamos a seguir. Entonces, ahora juntamos todas estas fiestas de rompecabezas y tendremos lo siguiente. Miren, en la parte del atrio, aquí tenemos encajadas las fiestas, la Pascua, cuando Cristo murió, recuerden que hizo la Santa Cena, el sábado que permaneció en las sepulturas, las primicias, recuerden aquí puse el texto que dice la Biblia que Jesús no resucitó solo, el viernes resucitan algunas personas y el domingo de temprano salen de los sepulcros. Esto es algo, tiene un significado muy precioso y el significado de este evento es que no solamente Cristo tiene el poder sobre la muerte y vence sobre la muerte, sino el sacrificio de Cristo también tiene la posibilidad de revivir y darle vida al pecador. Entonces es una garantía de que los muertos van a resucitar cuando Cristo venga. En la fiesta del Pentecostés, lo que sucede aquí en la tierra está registrado en Hechos 2 y lo que sucede en el cielo está registrado en el deseo de todas las gentes en el capítulo que había mencionado de A vuestro Padre, el último capítulo del deseo de todas las gentes para todos aquellos que les guste la lectura. Entonces, Jesús empieza ahí. Si ustedes observan aquí, Jesús en el atrio tiene una fase, tiene el papel de cordero. Entonces, después Cristo sube en el año 30, sí, sí, 30, no, creo que sí, no tengo presente ahora, sube y se inicia como sumo sacerdote. Todo ese ministerio está desarrollado en el libro de Hebreos y entonces él empieza su ministerio en el lugar santo. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, vamos a darnos cuenta que muchos elementos del santuario, por ejemplo, en Apocalipsis 1, Jesús está sobre el candelabro, es el año 80 y algo ya, y entonces podemos observar que la ubicación de Jesús es en el lugar santo. Y entonces, sin embargo, en Apocalipsis 11, nosotros vamos a empezar a observar que cambia de lugar y entonces también lo vamos a observar en Daniel 7, 8 y 9, donde él pasa a otra etapa llamado el día de la expiación, que en este caso sería el inicio del
juicio, y en este caso específico el juicio investigador. Hay 3 fases que tiene el juicio en el cielo, pero no los vamos a tocar en esta presentación, en este seminario. Muy bien. Y cuando el Señor Jesús termine su ministerio, entonces dejará de interceder en su función de sumo sacerdote y entonces pasará a su función de rey. Y entonces ahora vendrá por nosotros aquí en la tierra y nos llevará a reinar con él durante 1000 años y después volverá a terminar con el pecado. Entonces, aquí en esta imagen que ustedes van a tener, lo que quiero plasmarles es esa unión de rompecabezas. Tengo las fiestas, el santuario y las facetas por las que Cristo va pasando. Creo que es algo maravilloso lo que el Señor hace por nosotros. Y entonces ahora me voy a enfocar, queridos hermanos, para poder entender el juicio en el santuario, me voy a enfocar en el sacrificio diario, específicamente en el sacrificio del pecado. Y me voy a enfocar en la otra parte que es el sacrificio anual, que es el día de la expiación. Entonces, esto está basado en el libro de Levíticos capítulo 4. Esta es la bibliografía de lo que voy a mencionar. Pero miren, cuando el pecador llegaba con su pecado, llegaba con un cordero o una ofrenda. De paso, habían para diferentes clases sociales y si la situación económica pues no estaba bien. Pero aquí he puesto una ovejita y yo quisiera que ustedes pudiesen tener y no se les olvide estos pequeños detalles porque después los vamos a volver a ver, solo que un poco al revés y a ver si no se nos olvida. Entonces, el pecador llegaba al santuario con su ofrenda y en este caso vamos a hablar de un cordero y entonces colocaba sus manos sobre el cordero y entonces confesaba sus pecados y sus pecados de manera simbólica eran transferidos a su oveja. Él mismo tenía que degollarlo. Entonces transfería y lo degollaba. Y ahora el sumo sacerdote, o perdón, el sacerdote toma la sangre que estaba siendo derramada de este cordero y ahora tenemos nosotros 2 elementos. Tenemos el cuerpo que ya no tiene vida y tenemos la sangre. Hay 2 elementos aquí que se acaban de separar. Y entonces ahora este es el tipo y ahora vamos a ver el antitipo, cómo se cumple. Y entonces vamos a ver que Jesús es ese cordero. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista observa a Jesús, él dice, he aquí el cordero de Dios que carga sobre sí. Es la mejor traducción de esa palabra que encontramos, de airos. Entonces, dice, he aquí el Cordero de Dios que carga sobre sí el pecado del mundo. Y entonces, si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba en la Santa Cena, tenemos el pan y tenemos el vino. Y Jesús dice, este es mi cuerpo por el cual por vosotros es partido. Y también habla acerca de la sangre, los mismos 2 elementos que teníamos nosotros con el corderito. Tenemos un cuerpo y tenemos una sangre. Entonces, estos dos elementos de aquí, el cuerpo y la sangre de Cristo, representan, el cuerpo representa la muerte y la sangre representa la vida. La muerte es muy necesaria, o estos 2 elementos son muy necesarios por el pecador, porque la muerte le sirve al pecador para saldar ese saldo negativo. Cuando el pecador comete un pecado, o cuando la persona comete un pecado y se vuelve un pecador, tenía un saldo positivo. Pero no solamente pierde ese saldo positivo, sino ahora queda en deuda. La muerte de Cristo paga esa deuda y entonces la muerte de Cristo le sirve al pecador para saldar ese saldo negativo que tiene. Pero a pesar de que su cuenta está en cero, necesita tener un saldo positivo. Y entonces, por esa razón, necesita la vida de Cristo, esa sustitución, colocar las obras de Cristo a mi favor, hace que yo tenga un saldo positivo. Entonces, este es el pequeño proceso, la primera fase del sacrificio diario. Y entonces dice aquí, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces, yo quiero que observemos algo aquí y que tengamos algo lo que voy a decir es muy delicado y es súper importante. Como adventistas de séptimo día, esto que voy a mencionar es el diferenciador de todas las denominaciones en el mundo. Si ustedes observan aquí, David está diciendo que cuando el pecador confiesa su pecado, ha sido perdonado, ha sido cubierto y no se le echa la culpa de su iniquidad. Sin embargo, en ningún momento dice que se le haya borrado su pecado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero su pecado, claro que es perdonado. O sea, cuando yo confieso mi pecado y lo confieso a Dios, mi pecado me es perdonado. Mi pecado me es cubierto y la culpa, ya no hay culpa en mí. Pero en este momento, mi pecado no ha sido borrado. Eso quiere decir que en mis libros, en mis registros, existe todavía. Lo que pasa es que está cubierto, porque están perdonados, pero mis pecados no han sido borrados de mis registros, todavía están ahí. Entonces, vamos a seguir observando cómo se va desarrollando ese servicio diario. Entonces, esa sangre, porque recuerden que ahora tengo el cuerpo y tengo la sangre. Ahora vamos a entrarnos a la parte de la sangre. ¿Qué hacía el sacerdote? Rociaba 7 veces el velo del lugar santísimo. Aquí está el sacerdote y entonces aplicaba 7 veces la sangre de este cordero, lo hacía 7 veces. Después de eso, salpicaba 7 veces delante del altar del incienso. Se ponía aquí y, y salpicaba 7 veces ahí y después untaba con el dedo de los cuernos, estos cuernitos que tenían los altares, los llenaba de la sangre. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros notemos el orden. A lo mejor ahora no lo vamos a ver tan claro, pero después vamos a encontrar ese lindo detalle. Pero observen que primero salpica y después untaba. Ese detalle va a ser importante. Entonces, después, y esto representa esta parte de salpicar y traer la sangre aquí, representa que Cristo transfiere el pecado de este sujeto, ahora se le ha quitado el pecado y ahora se pasa hacia los recintos sagrados y son transferidos aquí. Entonces, ¿qué es lo que estuvo haciendo Jesús desde su ascensión hasta 1844? Aunque después de 1844 él siguió haciéndolo, o lo sigue haciendo porque sigue intercediendo por nosotros, pero tiene otra función extra, digamos. Entonces, ¿qué hizo? Entonces Jesús al ascender al cielo empieza a transferir todos los pecados confesados de todas las edades al santuario celestial, porque todo lo que había sido antes era el viejo pacto. Todo el viejo pacto se hacía con sangre de corderos, pero ahora en el nuevo pacto, como ya se tenía la sangre de Cristo, entonces debía transferirse todos los pecados de aquellos hombres que un día por fe confesaron su pecado sobre el Cordero y entonces eso ahora habilita a Jesús para traerlos y transferirlos al cielo porque aquí se van a tratar. Y entonces, otro detalle importantísimo, y me gusta esto, me encanta y por eso lo quise incluir aquí, dice, hablando acerca de la sangre del que la derramó. Miren, números 35-33 dice aquí, no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre mancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. O sea, quien derramó la sangre, esa sangre, el culpable, con esa misma sangre es la única que puede purificarlo. Entonces, ¿quién comete el problema? ¿Quién comete el pecado? Un ser humano. Y entonces, aquí me dice que
No será expiada la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces, es impresionante ver que como un ser humano es el que comete la falta, entonces ahora Jesús viene como un ser humano porque era un ser humano quien tenía que hacer esta expiación, claro, pero sin pecado total. Y entonces, creo que es impresionante porque Jesucristo era 100% divino, pero también era 100% humano. Tenía ese requisito que se necesitaba para poder expiar el pecado del ser humano. Y entonces, y algo que consigue con eso, miren Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, ya lo hablamos, que eso era del viejo pacto y era solo un símbolo, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la sangre de Cristo es la que cuenta y la que yo necesito. Entonces, vamos a ir avanzando aquí y ahora ustedes recordarán en las diapositivas anteriores que tenía la sangre y tenía el cuerpo de mi sacrificio. Entonces, ahora, si ustedes observan aquí, el sacerdote entra, pero el pecador no se iba, se quedaba ahí. Y me gusta mucho encontrar algún material que hacía este comentario, pero este símbolo era lo que hoy en día sucede con nosotros. Este pecador no podía observar lo que estaba haciendo el sacerdote, pero lo que sí tenía era la confianza de que ahí adentro alguien estaba intercediendo por sus pecados. Lo mismo que nosotros hoy en día no podemos ver a Jesús lo que está haciendo, pero podemos tener la confianza de que Jesús está intercediendo por mí, por usted en el santuario. Estoy en la misma ubicación, estoy en la tierra y Cristo está en el cielo intercediendo por mí. Así que el pecador se quedaba ahí, no se iba. El sacerdote terminaba de hacer lo que tenía que hacer adentro y salía. Y en esta ocasión, entonces, el pecador lo que tenía que hacer era sacarle la grasa a su sacrificio. Y entonces el sacerdote derramaba el resto de la sangre frente al altar, lo dejaba aquí y después quemaba la grasa sobre el altar. Entonces, ¿qué representa la grasa? Miren, Salmos 73:17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Perdón, tenía que haberles leído esta primero. 37:20 y después les explico el 73:17. Dice, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Mira lo que dice David aquí. Lo que está diciendo es que la grasa de los carneros, perdón, esta grasa que está siendo consumida es el equivalente al final de los impíos, lo que le va a suceder al pecado. Entonces, la grasa representa el pecado. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero David tiene un conflicto interno. Y llega un momento en su vida que él empieza a observar que todos los impíos empiezan a prosperar. Entonces él llega a ese conflicto y empieza a decir, ¿por qué sigo a Dios si no hay diferencia? Si estos prosperan y hasta prosperan mucho más que nosotros. Y David tiene ese conflicto que está reflejado en el 73. Pero después él hace esta mención y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿A qué estaba haciendo referencia? Estaba haciendo referencia, David, a este acto de sacarle la grasa y quemarla sobre el altar. Lo que está diciendo aquí es que el pecado debe de ser consumido, debe ser eliminado. Y entonces, cuando nosotros leemos el libro de Levíticos en su capítulo 4, dice que ese olor es agradable a Jehová. Ahora, miren, agradable para mí es una loción, es un desodorante, es una comida bien preparada. Pero, ¿alguno de ustedes ha olido el olor a grasa de animal? Realmente no es algo agradable. Y entonces, ¿por qué Dios dice entonces que para Él es agradable ese olor a grasa quemada? Porque lo que se está refiriendo es que es el final del pecado, es la eliminación del pecado. O sea, anhela el día en que va a eliminar el pecado. Ahora, claro,
según David, hay malos pecadores que también se van a consumir. Entonces, ¿es lo que quiere Dios? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ezequiel 33:11 dice, diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, Dios quiere la eliminación del pecado, pero no quiere que el impío muera. Por esa razón, Dios insiste y hace todo lo que puede hacer para que nosotros, para cerrar nuestras vidas del pecado y el pecador, porque Él va a destruir el pecado, pero no quiere destruir al pecador, quiere redimir al pecador. Por eso es que por eso es que debe haber esa separación. Entonces, ¿qué quiere Dios? No quiere el impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y me encanta esto, dice, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, a mí me da la certeza que Dios no quiere que yo me pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer con tal de salvarte. Entonces, porque ese es el deseo de su corazón, Él no quiere eso. Y saben, ahora sí, nuestro personaje aquí, nuestro pecador, va a irse. Pero quiero que observen que lo último que él va a mirar es este rito, es la eliminación del pecado. ¿Qué es lo que sucede? La última impresión que él se va es que él ha sido perdonado, su pecado ha sido oculto, que no tiene culpa en este momento ya, pero él observa el fin del pecado. Es lo mismo que Jesús le dijo a María Magdalena cuando la perdonó en el santuario. Es vete y no peques más. Este hombre salía perdonado, pero su imagen sabía que este era el fin del pecado. Entonces, era lo último, era la última fotografía mental que él se llevaba. Entonces, vamos a seguir aquí. Am, la verdad es que vamos a buen tiempo y vamos a entrar ahora al sacrificio anual, el día de la expiación. Todo esto que voy a mencionar está en Levíticos 16, capítulo 16, capítulos 23, números 29. Entonces, miren, la expiación por sí mismo, o sea, aún el sacerdote, el sumo sacerdote, iba a hacer esto. Esta fiesta se ubicaba una vez al año, se hacía el séptimo, el día 10 del séptimo mes. Y entonces el sumo sacerdote tenía que hacer una expiación por sí mismo. Tomaba un becerro y hacía todo lo que voy a mencionar. Y entonces prácticamente lo hacía dos veces. Lo hacía por él y su casa y también lo hacía por el pueblo de Israel. Y también, esto era parte de la preparación, la expiación por el mismo, y también hacían la selección de los animales para los sacrificios que estaban ahí. De hecho, este día de la expiación era un día de mucho que hacer, porque todos los ritos que se hacían de diario se seguían haciendo. O sea, esto más lo que correspondía al día de la expiación, o sea, el sacrificio de la mañana y el de la tarde había que hacerlo. El mantenimiento del lugar santo había que hacerlo. Y también había que hacer esta otra parte. Entonces, ahora, yo lo que quiero detenerme aquí antes de que nosotros entremos en materia es lo siguiente. Miren, hermanos, piensa en lo siguiente. Si la expiación del pecado fuera en la cruz del Calvario, aquí es donde me voy a meter a un tema complicado y espero con la ayuda del Señor que salgamos libres de lo de esto que voy a mencionar. Miren, si la expiación fuera en la cruz y ya me olvido de todo y el Señor perdona mi pecado, pero no solamente lo perdona, si lo borra, lo sepulta y ya no se acuerda más de el pecado, ¿por qué entonces se necesitaba el día de la expiación? No tendría ningún sentido porque mi caso está resuelto en el momento de que yo llevé mi pecado eh,
hacia el altar que nosotros vimos en la parte anterior. Ahora, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque gran cantidad de las denominaciones cristianas, si no es que en su totalidad, con excepción de la iglesia adventista, hacen que la expiación y todo termine en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando hablamos del santuario, cuando hablamos del misterio de Cristo, no puede encajarles, les cuesta mucho. Y yo le he podido compartir este mensaje con amigos que no son adventistas y he visto que les ha costado asimilar esa situación. ¿Por qué? Porque hacen que la expiación, toda esta situación del pecado, lo terminan en la cruz, pero no, esto no termina en la cruz. Yo cuando voy y confieso mi pecado y lo voy a repetir, yo encuentro paz, yo puedo irme perdonado. Cuando yo voy a Jesús, cuando usted dobla sus rodillas, confiesa su pecado y el Espíritu Santo pone en su corazón el arrepentimiento, usted en ese momento ha sido perdonado, usted está en paz con Dios, pero sus registros, sus pecados todavía siguen en los libros de memoria. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Es la importancia del juicio. Y a veces cometemos el error, hermanos, y voy a confesar esta situación. A veces cometemos el error de presentar el día de la expiación, de presentar el día del juicio como algo de temor. O se convierte o se va a cerrar el tiempo de la gracia y usted se va a perder y etcétera, etcétera. Jamás, jamás, jamás ha sido la intención del mensaje del juicio y del día de la expiación que nosotros busquemos una reconciliación por el miedo a perdernos. El mensaje que les voy a presentar ahora, creo que, y anhelo de todo corazón, pueda inspirar sus vidas porque es tan solemne, es tan precioso que no solamente se queda en la cruz, ese acto tan hermoso, tan maravilloso que el Señor Jesús hace, sigue haciendo cosas maravillosas por nosotros. Y ahora será importante que lo observemos, pero lo que quiero dar a entender es que mi situación, mi caso legal, porque yo tengo un problema legal, mi caso legal todavía no se ha terminado. Estoy en paz, estoy tranquilo, pero todavía no se ha terminado. Hasta que no pase mi nombre en el juicio, mi situación legal todavía no está cerrada. Ahora miren aquí. Vamos a regresar un poquito. Entonces ahora voy a tener dos machos cabríos. Entonces hacen la suerte y entonces tengo uno para Azazel y uno para el Señor. Entonces el del Señor es el que lo degollan y le extraen la sangre. Ahora, yo quiero que ustedes observen en casa, cuando ustedes repasen esto, hay un pequeño detalle ahora. ¿Se recuerdan que en el anterior, en el sacrificio diario, el pecador llegaba y ponía sus manos y hacía la transferencia del pecado hacia el santuario? Ahora, en este momento no hay imposición de manos. Ojo con eso, no hay imposición de manos, porque a simple vista uno dice, bueno, aquí van a repetir lo que estaban haciendo en el diario. En realidad, lo que quiero que ustedes observen es que tiene un sentido inverso. El sacrificio diario iba para allá y el sacrificio anual iba para allá, ¿de acuerdo? Grábense esa imagen, digamos. El sacrificio diario iba en una dirección y el anual iba en otra dirección. En el diario yo transfería los pecados, ¿de acuerdo? En este momento, solamente extraen degollan al macho cabrío y ahora tienen la sangre, pero no hay imposición de manos. Hay otro elemento que se le va a agregar y es el incensario. Este elemento no había aparecido antes. Este incensario tenía ese incienso especial. Había una mezcla, hermanos, que era exclusiva para este rito. Era
pena de muerte si alguien se ponía a hacer esa misma mezcla. La hermana White menciona que a kilómetros, a kilómetros se sentía ese aroma tan especial de ese incienso. Y este incienso, este incensario también se tomaban brasas del altar del incienso, el que estaba pegadito al lugar santísimo, ese que estaba enfrente, ese dorado. Entonces se llevaba ese incienso y las brasas. Cuando se echaba, entonces salía ese humo y este incensario era puesto en el arca, en el propiciatorio del arca, donde estaban los querubines. Y entonces ese humo protegía al sumo sacerdote de que no muriera y lo cubría. Entonces, ahora, vamos a ver esta parte, miren. Cuando la vestidura del sumo sacerdote, hay mensajes muy lindos que quiero compartir. ¿Por qué quiero compartir? Porque miren, el mensaje del juicio debería, claro, debe llevarme a meditar sobre mi vida, pero debe llevarme a vivir con una esperanza de que Dios está haciendo algo lindo por mí. Miren aquí, el sumo sacerdote, si ustedes observan toda su vestimenta tan preciosa, pero mira lo que dice Éxodo 28-29, dice, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Mire, ¿dónde lo lleva? Lo lleva en su corazón. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Lo que el Señor Jesús lo que el Señor está diciendo aquí en este texto bíblico es que en el rito del santuario, cuando el sumo sacerdote llega a expiarlo, cuando los presenta en el arca del pacto, entonces Él está pensando en mí. Él me lleva en su corazón. Él lo lleva a usted, también lo lleva en su corazón. Mira lo que dice. Esta es una cita que está, lo he copiado mal, pero está en el libro de Salmos. Ahora les voy a decir dónde está. Sí. Salmos 40:17 es este texto que dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué lindo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Los que puedo ver. ¿Sí? Qué lindo que el Señor diga, aunque Amén. afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y aquí hago ese hincapié porque miren, a lo mejor hay alguien aquí que esté afligido, que esté necesitado. Ese texto guárdelo para usted. Jehová piensa en usted. Jehová piensa en ti. Jehová piensa en mí cuando yo estoy afligido, cuando estoy necesitado. Jehová piensa en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mira lo que dice Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Lo que Dios va a decir aquí es, mira, qué difícil, es muy difícil que la madre se olvide de su hijo, pero digamos, remotamente, digamos que esto pueda llegar a suceder, aunque olvide ella, que es muy difícil, pero aunque eso llegara a pasar, yo nunca me olvidaré de ti. Y este pensamiento es fundamental, porque cuando yo pienso, miren, el día que el Señor presente mi caso, yo necesito tener mi confianza puesta en Dios, que Él me ama, que Él piensa en mí, que Él me lleva en su corazón. Y la intercesión que está haciendo es porque me ama, porque quiere que yo pueda, me quiere rescatar, porque quiere que yo pueda vivir con Él por la eternidad, porque quiere llevarme de vuelta a casa. El libro de Malaquías en su capítulo 3, versículos 16, creo que es el 17, donde dice, y en aquel día que yo recupere mi especial tesoro. O sea, qué lindo, hermanos, lugar que el Señor Jesús le da a sus hijos. Entonces, ¿por qué el sacerdote entra y por qué el día de la expiación? Porque necesita llevarme de nuevo a casa. Y aquí estoy siendo un poco cuidadoso, queridos hermanos, porque el próximo sábado estará Ricky con ustedes hablando de la justificación por la fe. Entonces,
hay muchos elementos que él, estoy seguro que él va a tocar, y entonces estoy tratando de no tocar esa parte para no repetirlas. Pero lo que quiero que ustedes puedan llevarse es esa intención del Señor de hacer intercesión por nosotros en el lugar santísimo. Y entonces ahí está el sumo sacerdote, está frente a Dios exponiendo y expiando los pecados. Ahora sí, ahora vamos a necesitar, venimos con la parte más difícil, esta es la parte más intelectual que vamos a tener. Vamos a ver cómo nos va. Primero Dios, nos va a ir bastante bien. Mira aquí, dice aquí, y esparcía la sangre, perdón, y esparcía la sangre sobre el propiciatorio. Entonces estaba el sumo sacerdote aquí y esparcía la sangre y después rociaba 7 veces aquí. Salía y entonces esparcía la sangre en el altar del incienso y después salpicaba aquí 7 veces. Y así expiaba todo el santuario. Ahora, aquí hay un cambio de dirección y a ver si lo logramos captar. Antes, cuando habíamos hablado del rito diario acerca del pecado, am, el paso A y B estaban cambiados. Primero lo que hacía el sacerdote era rociar 7 veces frente al propiciatorio, perdón, en este caso, porque no entraba, lo hacía en el velo. Pero me voy a poner en altar de incienso porque creo que lo tendremos un poquito mejor. Miren, en el rito diario hacía, rociaba 7 veces sobre el altar y después esparcía la sangre en el altar del incienso. Ahora, en el día de la expiación, el orden está cambiado. Lo que hace es esparce la sangre en el altar del incienso y después rocía 7 veces sobre el altar. Y miren, cualquiera diría, oh, pero este es un detalle sin importancia. No, lo que sucede es que en el rito, cuando se introdujeron los pecados en el santuario, el pecador estaba aquí, ¿de acuerdo? Él ponía sus manos aquí y ahora el pecado era transferido hacia acá. Esa era la dirección. Pero ahora lo que quieren no es meter el pecado en el santuario. Ahora lo que quieren hacer es sacar el pecado del santuario. Y por eso hay un cambio de dirección aquí, porque en lugar de acercarse, ahora se están alejando. ¿Qué es lo que sucede? Es que una vez el juicio haya terminado, entonces los pecados que fueron transferidos al santuario, ahora van a salir del santuario y deben de ser colocados em, al responsable. Ahora, vamos a ver, a ver, miren esta cita en Patriarcas y Profetas, página 371, que nos va a dar muchísima luz de por qué es tan importante el día de la expiación para nosotros como sus hijos. Mira, aquí está en esta parte está el sacrificio diario y aquí está el día de la expiación. Miren aquí, como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así el símbolo, la sangre de la víctima, quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí entonces, queridos hermanos, es que um, el enfoque, el enfoque negativo sería, cuando pienso en el día de la expiación, sería, ¿y si no paso? ¿Y si no paso el juicio? ¿Y si me pierdo? Etcétera. Ese es el enfoque negativo.
y es el que más exploramos a veces. Pero ¿y si lo cambiamos? ¿Y si lo hacemos al revés y decimos, ¿y si salgo absuelto, qué va a pasar? ¿Y si la justicia de Dios es colocada sobre mi vida y todos mis registros son borrados? Ven, vamos a seguir acá. Miren, ¿qué sucede entonces con esto? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, porque su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, mira aquí, si nosotros dijéramos que cuando yo estoy aquí y confieso mi pecado, ya todo se terminó, entonces, ¿qué pasaría? Este arrepentido se arrepintiera de haberse arrepentido, ¿sí? Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué pasaría si el arrepentido se arrepiente de haberse arrepentido? Si Dios eliminara todos sus pecados, entonces, y él ya no tendría ningún registro. Pero eso sería una falta al libre albedrío, porque aunque yo me haya arrepentido el día de hoy, mañana yo puedo cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ayer decidí seguirte, pero hoy no quiero hacerlo, ya no quiero hacerlo más. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, eso es una de las razones por las cuales debe pasar todo un proceso para que mis pecados puedan ser borrados y eliminados. Entonces, ¿qué me está diciendo Ezequiel 18:24? Ezequiel 18:24 me dice, mira, si tú te mantienes fiel, está bien, no tienes problemas. Pero si tú, aunque tú hayas traído tu pecado y haya sido transferido aquí, pero si tú te apartas del camino, lo que va a suceder es que toda la justicia que se te había aplicado ya no se te va a aplicar. Y todo lo que se te perdonó, entonces ahora tú vuelves a ser culpable. El pecado vuelve a ti. Y entonces alguien puede decir, oye, pero eso está raro. Hay una parábola que nos lo ilustra muy bien y es la parábola del deudor. Ustedes se recuerdan que aquel, creo que era un rey, no lo tengo ahora presente, pero esta persona tiene una persona que le debe y le debe mucho. Y entonces viene esta persona y le perdona esa deuda. Al salir, se encuentra esta persona perdonada, se encuentra con alguien que le debe y no lo perdona. El rey creo que es, sí, se entera, lo manda a llamar y entonces le vuelve a hacer, le vuelve a imputar la deuda. Entonces, si ustedes observan, ya le habían perdonado la deuda a este sujeto, pero este sujeto cambió de opinión, no siguió lo que tenía que hacer y la deuda le regresó a él. Por eso es importante, queridos hermanos, que el mensaje de salvo siempre salvo, eso no puede ser así porque yo debo mantenerme siempre cubierto por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios, siempre, en todo momento. Entonces, el mensaje de salvo, siempre salvo, no cabe en este mensaje. Otro texto que puede ayudarme para romper ese pensamiento está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, donde dice que Él no borrará mi nombre del libro de la vida. ¿Qué significa? Que yo puedo tomar la decisión de ser inscrito en el libro de la vida, pero después mi vida tiene otro rumbo y existe la posibilidad que me borren del libro de la vida. Entonces, eso es lo que me está diciendo Ezequiel 18:24. Por esa razón, es muy importante que mi vida con Dios pueda ser día con día, día con día, día con día. Y lo voy a explicar más adelantito esa parte. Y entonces, pero miren, Ezequiel 18:21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Qué lindo, hermanos. Y miren aquí, ahora sí llegó el momento. Entonces, si exploramos y decimos, oye, Señor, ¿y qué pasaría si mi caso, como tú lo llevas?
y confío en ti. Y a pesar de mis errores, los he llevado, te los he confesado y tú has hecho una obra preciosa en mi corazón. ¿Y qué sucede cuando mi nombre sale absuelto en el juicio? Cuando salgo absuelto. Y entonces dice aquí, aquí es donde se cumple. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Lindo, hermanos. O sea, este es el momento en donde van a borrar cuando el pecador, cuando mi nombre pase y el Señor, como lleva mi caso, ah, y mi nombre salga absuelto, su nombre, el suyo, hermano, salga absuelto, entonces Dios va a decir, mira, mira Juan, mira María, todo lo que tú hiciste ya quedó, ya lo borré, ya no lo recuerdo, ya lo borré de mi mente. Mira Jeremías 50, dice, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiese dejado. Entonces, qué lindo, hermanos. O sea, cuando Dios dice, es que lo voy a borrar y lo voy a olvidar, es porque lo va a hacer. Entonces, todo esa maldad que un día hice, todo eso que pasó, va a quedar totalmente borrado. Y esto es lindo, hermanos, porque ustedes recuerdan que en Apocalipsis hay una promesa de la piedrecita con un nombre que nadie conoce, una piedrecita blanca. Cuando Jesús o el ángel de Jehová se encuentra con Jacob en aquella batalla, eh, cuando está terminando la batalla, este ángel le hace una pregunta que va directamente al corazón de Jacob y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y esta pregunta, hermanos y amigos, es un punzazo en su corazón, porque entonces le dice él, mi nombre es Jacob. O sea, le está diciendo, yo soy un impostor, soy un ladrón, soy un farsante. Era lo que significaba el nombre de Jacob. El ángel de Jehová le hace esa pregunta a Jacob porque le está mostrando su vida, quién es, pero ahora le va a cambiar el nombre y pasa a ser en ese instante, le da un nombre diferente y le dice Israel, porque con Dios has peleado y has ganado. ¿Por qué le cambia el nombre? ¿Por qué le pregunta el nombre? Porque en ese momento, al darle un nuevo nombre, lo le está anulando todo su pasado y ahora le está dando una nueva oportunidad. El hecho cuando el Señor me dé un nuevo nombre y dejaré de llamarme Jefferson y el Señor sabe cómo me voy a llamar, pero cuando eso suceda, hermanos, lo que va a pasar en mi vida es que todo mi pasado, todos mis errores, todos los fracasos que yo haya cometido, quedarán atrás en el pasado, quedarán borrados y ahora todas las cosas serán hechas nuevas. Entonces, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán. Entonces, vamos a ver aquí y qué más hacía. Después salía y entonces ahora sí volvía a colocar las manos sobre el corderito que estaba vivo o sobre el macho cabrío que estaba vivo. Era el detalle que yo les decía. En los sacrificios diarios era el pecador el que colocaba sus manos y los pecados iban adentro del santuario. En el día de la expiación ahora van en sentido contrario y los pecados ahora salen del santuario y todos los pecados de aquellos que fueron absueltos en el juicio están ahí. Esto es como si quisiéramos jugar o hacer ejemplo, es como la papa caliente. Entonces, esa papa caliente que ha entrado al santuario, ahora va a salir y en ese instante el sumo sacerdote lleva los pecados cargados sobre sí y ahora impone las manos sobre este cordero con este macho cabrío y le son transferidas todos esos pecados que habían sido llevados al santuario. Y entonces este macho cabrío es expulsado del campamento. Y yo quiero hacer un énfasis aquí
porque en algún momento se ha criticado esta doctrina, porque se dice que este macho cabrío tiene participación en la expiación. Y en ningún momento este macho cabrío tiene una participación en la expiación. Es el símbolo de Satanás que recibe los pecados que él había inducido al hombre para que pudiese pecar. Entonces, este macho cabrío para Azazel no tiene nada que ver con la expiación. La expiación ya se realizó. El santuario ha quedado totalmente limpio ya. Los casos fueron resueltos y este personaje solo recibe ese pecado que ya han sacado del santuario. Porque no estarán ahí para siempre. Y entonces Satanás se le transfiere toda la culpa de los pecados expiados en el santuario. El antitipo es esta expulsión representa lo que dice Apocalipsis 21 al 3 cuando habla acerca de que Satanás es atado durante 1000 años. Es la misma figura que nosotros estamos observando aquí. Después Jesús, o perdón, el sumo sacerdote regresaba y hacía lo mismo, quemaba la grasa y se quemaba el cuerpo fuera del lugar del santuario en un lugar limpio. Y entonces esto representa, esta quema de grasa, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero representa la exterminación completa del pecado y todo lo que se llama pecado. Malaquías 4:1 dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Y también cuando ustedes vayan a su Biblia, se van a dar cuenta que este sumo sacerdote llega un momento en que se cambia sus vestiduras. Y es lo mismo que vamos a ver nosotros aquí, porque cuando el Señor Jesús termine su ministerio en el santuario, la figura de intercesor y la figura de sumo sacerdote cambiará y su figura será su figura de rey. Y entonces, miren esta cita que me encanta y creo que es una de las citas más impresionantes que Ellen White escribió y dice, el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Entonces, hermanos, voy a ir concluyendo. El día de la expiación, al pueblo se le exigían varias cosas. Había una asamblea, o sea, había una santa convocación, ayunaban, no trabajaban, construían su alma, su corazón, meditaban en las cosas. Y es lo mismo hoy en día. A veces, queridos hermanos, creo que porque vemos que el Señor ha tardado mucho tiempo, olvidamos que el Señor va a regresar. Y, y entre tanta tragedia que hemos pasado y el dolor de esta situación de la pandemia, hermanos, he visto cómo hay corazones que han ido empezando a tener la necesidad del Señor y creo que eso es bueno. Y todas estas cosas nos han ido recordando que el Señor realmente va a venir pronto por nosotros. Y entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir? Y esta es la última diapositiva y vamos a pasar a la parte de preguntas. Pero quisiera que se llevaran esto, que creo que es importante. ¿Cómo debo vivir en esta parte final del conflicto? Miren, en 24, el Señor Jesús dio las señales del tiempo del fin. Pero en Mateo 25 y 26 me dijo cómo debo de vivir en el tiempo del fin. Y lo dijo con 3 parábolas.
En la parábola de los 10 vírgenes, Jesús me dice que busque al Espíritu Santo, que me llene del Espíritu Santo y que sea un cristiano genuino. Las 10 vírgenes, hermanos, era la iglesia, no es una parábola de los mundanos y los que son cristianos, no, no, no. La parábola es, las vírgenes representan al pueblo de Dios, 5 sensatas y 5 insensatas, cristianos genuinos y cristianos que no son genuinos. El Señor Jesús me está diciendo ahí, llénate del Espíritu Santo y con ello vas a ser un cristiano genuino. En la parábola de los talentos me está diciendo, deposita los dones, los talentos que he dejado en tu vida, inviértelos en la obra del Señor. Y en la parábola de juicio de las naciones me está diciendo, vive un cristianismo práctico. A veces hablamos mucho, estudiamos mucho y hacemos poco, hermanos. Pero en esa última parábola me está diciendo, ten un cristianismo práctico. Y yo creo, hermanos, que en estas 3 parábolas, cuando las estudiamos, nos va determinando cómo deberíamos de nosotros de vivir en el tiempo del fin. Entonces, espero que haya sido de bendición. No controlé la hora, no sé si me tardé muy poquito o me tardé mucho, pero que haya sido de bendición para ustedes. Entonces, voy a dejarle al pastor esta diapositiva.